a esta plataforma. ¿Cuáles son las características de Insights? Insights es una plataforma de análisis y de comparación. Web of Science maneja dos plataformas, la plataforma de Web of Science y la plataforma de Insights. Dentro de Insights se encuentran las herramientas de Insights Benchmarking and Analytics, Journal Citation Reports y Essential Science Indicators, que son plataformas que ofrecen datos estadísticos del contenido que se encuentra dentro de la Web of Science. El día de hoy nos vamos a enfocar al Benchmarking and Analytics, que es esta plataforma de análisis de colaboración y comparación de instituciones, autores, países, áreas de investigación, publicaciones y agencias de financiamiento. Los datos de la plataforma de Insights Benchmarking and Analytics son datos bibliométricos, fiables y multidisciplinarios que provienen de la colección principal de la Web of Science, del núcleo central de la Web of Science. Son todos los datos de todos los tipos de documentos de las revistas indexadas dentro de la Web of Science Core Collection desde 1980 a la fecha. Todos los tipos de documentos de las publicaciones indexadas en el índice de ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades, los Conference Proceedings, los Book Citation Index y los Emerging Sources Citation Index. Todos los datos provenientes de estos documentos, todas las citas. Web of Science ha colaborado con más de 15,000 instituciones cuyas variantes de nombre de organización, de institución, se ha unificado bajo un solo nombre. Dentro de la plataforma hay más de 15,000 instituciones unificadas, también agencias de financiamiento unificadas, nombre de entidades financiadoras unificadas, nombre de autores desambiguados también, trabajados también con datos obtenidos también, por ejemplo, de identificadores únicos como el Researcher ID o el número ORCID. La plataforma de Insights se actualiza todos los meses con los datos de la colección principal de la Web of Science de un mes anterior. Recuerden que la colección principal de la Web of Science se actualiza todos los días. Algunas preguntas que se responden al evaluar la producción científica de la institución a través de herramientas bibliométricas como Insights es, por ejemplo, ¿cuáles son los temas citados más impactantes de una institución? ¿Cuáles son las publicaciones con mayor impacto? ¿Dónde publican los autores de mi institución? ¿Cuáles son las principales áreas de investigación de una institución? ¿Quiénes son los investigadores más citados en un área específica de una institución? ¿Y qué países colaboran con una institución en un área de investigación en específico? Estas son algunas de las muchas preguntas que podemos resolver a través de esta plataforma. Para poder dar seguimiento a la actividad científica y poder analizar en forma concreta los diferentes datos que nos ofrecen los documentos dentro de Insights, se ofrecen 16 esquemas temáticos dentro de la plataforma disponibles de áreas de investigación. Se encuentra el esquema de la Web of Science, en donde todas las publicaciones pertenecen al menos a una de 254 categorías temáticas. También tenemos un esquema de clasificación por áreas temáticas en base a temas de citación. También en base aquí a nivel micro, meso y macro. También al Essential Science Indicators, que se clasifican en 22 grandes categorías temáticas. Otros esquemas regionales como el ANBUR, el GIP, FAPESP, el de la OCDE, etcétera, para poder analizar y evaluar la actividad científica en base al esquema de clasificación que requiramos.
Además de los datos que actualmente hay en Insights, todos los datos que hablamos en un principio de 1980 a la fecha de los índices de la colección principal de la Web of Science, también nosotros podemos exportar nuestro propio conjunto de documentos desde la Web of Science a Insights. Con la opción de exportar desde nuestra página de resultados en Web of Science, en Web of Science Core Collection, nosotros podemos exportar datos en forma manual a Insights y trabajar con esos datos dentro de la plataforma, crear nuestro propio set de datos, nuestro propio dataset. Para poder utilizar Insights es importante que iniciemos sesión conectados a la red de la Universidad de Antofagasta. Una vez que estamos dentro de la plataforma, es importante que iniciemos sesión con nuestro usuario de Web of Science. Si no hemos registrado un usuario en Web of Science, en WOSH, lo podemos registrar directamente en Insights. En la parte superior derecha de la pantalla tenemos la opción para registrar un usuario en Insights y este mismo usuario es el que podemos utilizar para los otros recursos como Web of Science, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators, EndNote, Publons, etc. ¿Okay? Pero sí es importante que iniciemos sesión con un usuario registrado a la plataforma, un usuario registrado de nuestra institución. Es importante que revisen los requerimientos del sistema. Es una plataforma online a través de un procesador, de un navegador, perdón, como Chrome, Firefox o Edge o Explorer. Estas son las recomendaciones del sistema para poder utilizar el navegador más conveniente para Insights. Y bueno, ¿cómo se registran? Todos los usuarios deben registrarse para utilizar Insights conectados a la red de internet de su institución. Deben de ir a insights.clarivate.com. Deben de registrar su email oficial perteneciente a su institución, a la Universidad de Antofagasta. Registrar un email, una dirección de email. Si ya tienen sus claves, bueno, iniciar con sus claves de Web of Science son las mismas y del Journal Citation Reports, por ejemplo, para ingresar a Insights. De lo contrario, aquí está la opción de registrar un email. Deben llenar este formato simple los que no se han registrado, su email, sus datos, un password que tiene que cumplir con estos 8 caracteres mínimos, su rol primario dentro de la institución, su área de investigación, y automáticamente se crea su usuario para Insights y que también, como les comentaba, pueden utilizar para las otras herramientas, las otras plataformas. Y entonces podemos iniciar nuestra sesión en Insights. Dentro de la plataforma de Insights, para poder evaluar los datos que contienen cada uno de los documentos indexados dentro de la plataforma, es importante que conozcamos los diferentes indicadores con los cuales podemos analizar y evaluar estos datos. Las características que tienen los indicadores métricos que se encuentran dentro de la plataforma de Insights. Cada plataforma de evaluación, cada plataforma que contiene datos, tiene sus propios indicadores, maneja sus propios indicadores en base a los propios datos que contiene esa plataforma. ¿Ok? En este caso, el contenido de Insights, ya vimos cuál es dentro de la Web of Science, que son datos fiables y multidisciplinarios previamente curados por nuestro equipo de contenido de Web of Science para poder traspasarse a la plataforma de Insights. Y entonces, dentro de los indicadores métricos que hay dentro de Insights, podemos ver indicadores de productividad, indicadores de impacto, indicadores de colaboración, indicadores normalizados, incluso podemos obtener indicadores de acceso abierto
cuántos documentos son publicados en acceso abierto y en qué tipo de acceso abierto también. Indicadores de posición del autor, si es primer autor, último autor, autor de correspondencia, etc. Hay diferentes tipos de indicadores que nos ofrecen información para poder analizar en forma más completa los datos que hay dentro de la plataforma. Entonces, dentro de los indicadores de productividad, por ejemplo, los podemos utilizar visualizando el número total de documentos. De Web of Science va a ser en función de los documentos que hay de la producción científica, de lo indexado dentro del núcleo central de la Web of Science y las veces citado. Aquí podemos conocer la productividad en base a indicadores a nivel siempre de investigador, de institución, la producción científica de un investigador, de una institución, de un país o región, de un área de investigación, de un tipo de publicación o de una agencia de financiamiento. ¿Okay? También tenemos indicadores de impacto. ¿Ok? Y dentro de los indicadores de impacto, nosotros vamos a encontrar diferentes entidades dentro de Insights para poder analizar. Los indicadores de impacto los podemos analizar a nivel de investigador, de institución, algunos a nivel de país o región, algunos a nivel de área de investigación, de tipo de publicación únicamente el porcentaje de documentos citados y de agencias de financiamiento también algunos indicadores de impacto. Dentro de estos indicadores de impacto tenemos, por ejemplo, el porcentaje de documentos en base al número de documentos Web of Science que se encuentran dentro del top 1% o dentro del top 10%. Y dentro de este top 1 o 10% es el número, ya sea el número de documentos o porcentaje, es el número y porcentaje de publicaciones que están entre el 1 y el 10% más citado por categoría, año y tipo de documento, tomando como referencia el número total de documentos del contexto que estoy analizando. ¿Ok? Estos indicadores se utilizan para medir la excelencia de la investigación, grandes conjuntos de datos a nivel institución, país o región. Cuando tomamos como referencia porcentaje de documentos top de un conjunto de documentos, en base a documentos de algún autor, de alguna institución, país o región, es importante que los complementemos, si seleccionamos, por ejemplo, el porcentaje de documentos top 1%, que lo complementemos con el porcentaje de documentos top en el 10%, con el impacto que tienen esos documentos de citas normalizado en base a las categorías a las que pertenecen esos documentos, también con el impacto de citas que tienen en base a las revistas en que se publicaron esos documentos y el promedio percentil también. En qué percentil se encuentran los documentos publicados por la institución, por el país, por el autor, etc. El número de documentos citados como indicadores de impacto es el porcentaje de publicaciones de un conjunto de documentos que han recibido al menos una cita. Es decir, la total de documentos citados en base al conjunto que estamos analizando, al total de documentos que han recibido tantos números de citas. Cuando hay un porcentaje de documentos citados, estamos hablando en función también al total del número seleccionado en base al tiempo seleccionado, a los tipos de publicación, etcétera. Siempre va a ser en función de los documentos que estamos analizando. Y para cuando utilizamos número de documentos citados, por ejemplo, o porcentaje de documentos citados, puede ser que de 100 documentos que publicó, el 70% fueron en una ventana de tiempo de los últimos 5 años, de 100 documentos que publicó, el 70% fueron citados. Quiere decir que 70 documentos fueron citados, pero esa citación no me dice
No me da más información, nada más que qué porcentajes de esos documentos han sido citados. Yo los puedo complementar, por ejemplo, cuál es el impacto de las citaciones, cuántas citas por documentos publicados aproximadamente tuvo ese conjunto de documentos, y también cuál es el impacto relativo al mundo, cuál es la media que se espera en el mismo tipo de documento a nivel global, y el impacto de citas que recibió ese conjunto de documentos citados de la entidad, de la institución, del país que estoy analizando. Son indicadores complementarios en base al número de documentos citados. Otro indicador de impacto, por ejemplo, es el impacto de citas. Calcula el impacto de las citas de un conjunto de documentos dividiendo el número total de citas por el número total de publicaciones. Es uno de los indicadores complementarios que estábamos hablando hace unos minutos. Se utiliza en todos los niveles de la institución. Tomar siempre en consideración el área de investigación y la ventana de tiempo. Siempre cuando analicemos es importante que lo consideremos en base a un área de investigación, a menos que tomemos como referencia el impacto de citas normalizado por categoría. Por ejemplo, si estamos comparando diferentes áreas de investigación, siempre analizar también en una misma ventana de tiempo, porque el nivel de citación por área del conocimiento o por tiempo, por ventanas de tiempo, se da en diferente impacto, en diferente constancia. El impacto de citas, entonces, es el número de citas recibidas entre el número de documentos publicados. Y hay que complementarlo con el número de documentos, cuántos documentos citados fueron en total. También tenemos el cumulativo de un año citando años anteriores, es el cita por años, que hacen referencia a documentos publicados en el mismo año o antes. Es similar al número de documentos citados, se utiliza a nivel institución. Y el índice H también como indicador de impacto. Este indicador es muy utilizado actualmente, da seguimiento a nivel impacto del número de veces que en base a las publicaciones de un investigador ha sido citado. El índice H, se dice que un investigador tiene un índice H si tiene al menos H publicaciones por las que ha recibido al menos H citas cada una. El índice H difiere en áreas temáticas, dependiendo no distribuye esta información en base a las áreas temáticas del autor o de la institución, y también en los años de publicación, ¿no? Puede ser un autor que ha publicado durante más años, o un autor joven, ¿no? que tiene un alto número de citaciones en los últimos años, y en base a 9 publicaciones, versus un autor que ha publicado durante más años, que tiene más documentos publicados y que su índice H se relaciona, pero tiene una mayor cantidad de documentos publicados en base a todos los años que ha publicado, etcétera. Entonces es relativo también el índice H. Actualmente, a través de Web Science, vamos a tener también otro nuevo indicador que nos da más información sobre la media de citaciones de un autor en base al periodo de tiempo de sus publicaciones versus el número de citas que ha recibido por año de publicación, y nos da una media en cuanto al impacto de citaciones por autor, por año, por área. Otro impacto de colaboración, otro indicador métrico dentro de Insights es el indicador de colaboración. Aquí nosotros podemos visualizar la colaboración internacional
de los trabajos a nivel investigador, a nivel institución, a nivel país, a nivel área de investigación, a nivel agencia de financiamiento. Podemos ver el número total de documentos que contengan al menos uno o más coautores internacionales, ¿sí? Que ha colaborado con un autor, con una institución, a nivel país, en una área de investigación, etc. El número total de documentos que tienen uno o más coautores internacionales. También a nivel porcentaje, ¿no? El de esa totalidad de documentos, qué porcentaje presentan colaboración internacional, qué porcentaje presenta colaboración con la industria, quiere decir, o el número de documentos que presentan colaboración con la industria, que quiere decir que son documentos que contienen dos o más instituciones en donde al menos una de ellas indica que su tipo de institución es corporativa, empresarial, etcétera, farmacéutica, etcétera. ¿Okay? Y dentro de los impactos normalizados dentro de los indicadores normalizados son indicadores que nos permiten hacer comparaciones entre diferentes categorías temáticas, entre diferentes ventanas de tiempo también. Por ejemplo, el indicador, el impacto de citas normalizado por categoría, es un indicador que se calcula dividiendo el número total de artículos citados, todas las citas que se recibieron los artículos, los documentos, entre el número de citas esperado por el mismo tipo de documento en el mismo año y en la misma en la misma área. ¿Sí? Es el impacto de citas normalizado por categoría. Y si, por ejemplo, un documento o un autor publica ha publicado en diferentes categorías, o una institución ha publicado en diferentes categorías temáticas, etcétera, bueno, pues se obtiene una media, una sumatoria de todos los... de todas las categorías a las que pertenece cada uno, de todo el impacto de citas normalizado por categoría al cual pertenece cada uno de los documentos. Se obtiene la media en base al número de categorías en el cual los documentos han sido asignados, y se obtiene un indicador único de citas normalizado por categoría en base a todos los tipos de categoría a los que pertenecen todos los documentos de una institución, de un autor, de un país, etc. Es importante que cuando trabajemos con el impacto de citas normalizado por categoría, todos los indicadores son indicadores, pueden ser indicadores absolutos, indicadores cuantitativos, y es importante que no solamente utilicemos indicadores cuantitativos, sino también indicadores cualitativos, indicadores relativos, no solo absolutos, sino también métricas relativas, ¿ok? Y dentro de los mismos indicadores cuantitativos, nosotros podemos utilizar, en este caso, las métricas del impacto de citas normalizado por categoría, que es un indicador normalizado. Lo podemos complementar, por ejemplo, conociendo el impacto de citas normalizado por revista. Sí, no solamente el impacto de citas normalizado en base a las categorías a las cuales pertenecen los documentos, sino también el impacto de citas a las cuales que se esperaba en base a las revistas en las cuales fueron publicados esos documentos. También se puede tener en consideración el porcentaje de documentos top que se encuentran dentro del 1%, dentro del 10% o el percentil promedio.
¿Qué es el impacto de citas normalizado por revista? Es la misma relación que tiene el impacto de citas normalizado por categoría, pero esto es, en lugar de enfocarse en las categorías, se enfoca en las revistas. Es la relación que tiene el número real de artículos que fueron citados y el índice de citación medio de las publicaciones a nivel revista en el mismo año y el mismo tipo de documento. Por ejemplo, cuando analizamos a dos autores, un autor D y un autor E, un investigador D y un investigador E, pueden tener aproximadamente el mismo número de publicaciones. El investigador D, por ejemplo, tiene 66 publicaciones y el investigador E tiene 62 publicaciones. El investigador D ha recibido 290 citas en sus 66 publicaciones y el investigador E 289 citas en sus 62 publicaciones. Aquí claramente, en un ligero puntaje, el investigador E ha tenido un poco más de citas que el investigador D por el número de documentos publicados. El impacto de las citas es ligeramente más alto en base al número de documentos publicados versus el número de citas que tiene. ¿Okay? Es 4,39 el investigador D y el investigador E 4,66. Pero el índice H es el mismo, es 9. 9 de sus 66 documentos han recibido por lo menos 9 citas cada uno. Y aquí, en cuanto al impacto de citas normalizado por categoría, 1 siempre es la media global. El investigador D está por encima, el impacto de sus publicaciones están por encima de la media global de 1, de lo esperado en citas en base a las categorías, a las diferentes categorías en la media global. Está 0,32 veces arriba de lo que se esperaba de las citaciones a nivel global dentro de las categorías temáticas de sus publicaciones. En cambio, el investigador E, si bien ha sido citado en sus documentos, no llegó a la media global en sus citaciones en las diferentes categorías temáticas en las cuales ha publicado. Por eso el índice H es un indicador, si bien es un indicador cuantitativo absoluto, también puede ser un indicador relativo. Por eso es importante tener otras métricas que podamos comparar en forma completa la actividad científica. Por ejemplo, aquí, aquí lo que nos dice es que el investigador E está por debajo de lo esperado en citaciones en base a las categorías temáticas en las cuales publicó. Está por debajo de la media, que es 1. Y también a nivel de citación por revista, de lo esperado en las revistas en las cuales publicó, está por debajo, a pesar que tiene el mismo índice H, por ejemplo. Y aquí el impacto de citas normalizado por revista del investigador D está por encima también de lo esperado dentro de la revista, 0,86 veces más de lo esperado dentro de la revista, siendo 1 la media. Puede ser, por ejemplo, que el investigador E o el investigador D tenga un impacto de citas normalizado por categoría de 1,32 y un impacto de citas normalizado por revista de 0,72. Y esto querría decir que, si bien el impacto de citas dentro de las categorías en las cuales se está publicando está por encima de la media, en las revistas en las cuales se está publicando,
no ha alcanzado el impacto suficiente, no está en la media de lo esperado dentro de las revistas. ¿Okay? Otro tipo de indicadores normalizados que nos encontramos dentro de Insights es el impacto relativo al mundo. Esta es otra métrica que debemos de considerar cuando revisamos algunos de los indicadores absolutos. El impacto de citas relativo al mundo, tenemos el impacto de citas, que es el número de citas versus en relación al número de documentos publicados. Y esto es entre lo esperado a nivel global. Eso es el impacto de citas relativo al mundo. ¿Ok? Este impacto de citas relativo al mundo es en base a un conjunto de documentos, no está tampoco considerado en base a los diferentes tipos de documentos a los cuales puede pertenecer la categoría, las publicaciones de un autor o de una institución. Es por eso que estos indicadores hay que complementarlos siempre con otro tipo de indicadores. Y el percentil promedio indica el rendimiento de un conjunto de documentos en relación con otros tomados dentro de su mismo campo, año y tipo de documento. ¿Ok? Y esto es en base al número de citaciones. Por ejemplo, si los documentos han sido citados 1000 veces, el percentil redondea, si aquí colocamos de 1000 a 0, ¿ok? No es que 1000 sea el tope, sino que es un nivel de comparación tomando como referencia 1000, no lo más alto porque está en el percentil 9, ¿sí? 0 está en el percentil 100. Mientras más citaciones tenga dentro del mismo campo, año y tipo de documento, se acerca más a percentil 0. El percentil promedio, que se acerca a 1. Otro de los indicadores que tenemos dentro de Insights y que podemos revisar son los indicadores de acceso abierto. Nosotros podemos ver en base al número de documentos, el número total de documentos, del conjunto de documentos que estamos analizando, cuántos institución, país, área de investigación, tipo de publicación, agencia de financiamiento, qué porcentaje también de esos documentos a nivel porcentaje, ¿no? No solo número de documentos, sino también a nivel porcentaje, cuántos son también de acceso abierto y son los diferentes tipos de acceso abierto que hay, ya sea dorado, que es completamente abierto a través de la página de la editorial, otro dorado que son publicaciones híbridas, que algunas publicaciones algunos documentos son acceso abierto, no todos dentro de la publicación, verde y aceptado, es acceso abierto, disponible a través de un repositorio, ha sido aceptado por la editorial, pero aún no está publicado. Verde publicado, que ha sido aceptado y publicado a través de un repositorio. Bronce, que únicamente el acceso abierto está disponible por un tiempo determinado. Probablemente este acceso posteriormente sea en base a suscripción. Aquí tenemos un poco sobre esta información, ¿no? Los diferentes tipos de acceso abierto que existen y que podemos visualizar dentro de la plataforma de Insights y podemos identificar en base a un conjunto de documentos, cuántos documentos tienen este tipo de acceso abierto. Y también, como les comentaba, podemos ver la posición de los autores dentro de la plataforma. Dentro de los documentos publicados a nivel autor, a nivel institución o a nivel país, podemos ver
el porcentaje de documentos en donde el autor es primer autor de la institución o del Chile, de autores de Chile son primer autor, o del conjunto de documentos de un autor cuando él es primer autor, o último autor o autor de correspondencia, o también el número de documentos. Y bueno, y los indicadores también que vemos dentro de Insights van relacionados con indicadores que hay dentro del Journal Citation Reports. También los podemos ver aquí, podemos ver el número de documentos que se encuentran a nivel investigador, institución, país, área de investigación y agencia de financiamiento, el número de documentos que se encuentran en revistas con factor de impacto, el número de documentos que se encuentran en revistas de cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, en el número de porcentaje de documentos a nivel revista, el cuartil de la revista, la edad media de la revista, la edad media de lo citado de la revista, la influencia de los artículos, la puntuación de la influencia de los artículos, el índice de inmediatez, etc. Todas las métricas del Journal Citation Reports a nivel revista también lo podemos visualizar dentro de Insights. Y también indicadores obtenidos de la plataforma del Essential Science Indicators. Por ejemplo, a nivel investigador, a nivel institución, a nivel país, área de investigación, agencia de financiamiento, qué porcentaje de documentos son hot papers, qué porcentaje de publicaciones son asignadas como hot papers en el Essential Science Indicators, que representa el 0,1% de lo más citado por campo y edad, representa lo top de la investigación. Lo más citado en los últimos 2 meses, de lo publicado en los últimos 2 años, a nivel porcentaje del número total de documentos o el número de documentos en cantidad que son hot papers o que son highly cited papers, que estos documentos es el número de documentos top que representan el 1% de lo más citado a nivel global dentro de lo publicado en los últimos 10 años y también tomado del Essential Science Indicators. Y también, bueno, el número de documentos a nivel institución, cuántos documentos tiene dentro del Essential Science Indicators más citados como institución. Y vamos a ir entonces ahora a la herramienta para ver qué tipos de reportes tenemos disponibles y podamos descargar y descarga de documentos, ¿ok? Vamos a ver. Dentro de Insights, nosotros vamos a encontrar para analizar en base a 2 herramientas. En base a analizar, a 2 funcionalidades, analizar y la parte de reportes, ¿ok? Desde analizar, nosotros podemos analizar y crear nuestros reportes personalizados en base a los objetivos de nuestro propio análisis y evaluación. Podemos crear nuestros propios reportes a nivel de investigador, a nivel de institución, a nivel de país o región, de áreas de investigación, de tipos de publicación, fuentes de publicación o de agencias de financiamiento. Nosotros podemos crear nuestros propios filtros, podemos agregar la fecha, el contexto del tiempo, las áreas de investigación, si queremos open access, si queremos de una institución en particular, si queremos ver todas las instituciones de un país en particular, si queremos ver las de áreas de investigación, si queremos ver ciertos investigadores de una institución, etcétera, o de áreas de investigación, etcétera. Nosotros podemos ir creando nuestros propios reportes en base a los objetivos de nuestro análisis. ¿Ok? Y también dentro de Insights tenemos la opción de los reportes, aquí está, o desde aquí,
la opción de reportes, en donde ya son reportes predeterminados por el sistema. En esta pestaña nosotros únicamente podemos, o sea, debemos de seleccionar ya sea realizar un reporte a nivel de institución o a nivel de investigador. Estos reportes ya están predeterminados por el sistema, ya están realizados, únicamente ingresamos el nombre de la institución que queremos analizar o el nombre del investigador y ya nos encontramos aquí reportes realizados en donde vemos el desempeño a nivel de la investigación, la colaboración con otras instituciones o a nivel países. También vemos en qué revistas publican los autores de la institución, todo es a nivel de institución, en cuáles tienen mayor desempeño al publicar o mayor impacto al publicar en esas revistas, cuáles citan más, etcétera. También cuáles son los artículos más citados de la institución, etcétera. Son reportes ya predeterminados que ya están ahí, ya están previamente realizados, únicamente hay que ingresar el nombre de la institución, damos clic y nos arroja todos los reportes en una ventana de tiempo que nosotros decidamos, ¿ok? Y también podemos hacer lo mismo, pero a nivel investigador, teniendo el número de Researcher ID, de Poblons, del investigador, o el número ORCID, también nos genera un reporte que ya está aquí predeterminado, únicamente ingresamos el número único de identificador de autor y ya lo podemos obtener. De lo contrario, podemos también realizar estos tipos de reportes y más reportes dentro de los reportes customizados, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar con los reportes predeterminados para conocer el desempeño de la investigación, colaboración y documentos más citados por institución o por autor. Y para esto vamos a ir a la opción de los reportes que están ya predeterminados por el sistema dentro de la plataforma de Insights, ¿ok? Entonces, para poder ingresar a Insights, ustedes deben ingresar a través de la página de la Universidad de Antofagasta. Y una vez que ingresan a Insights, ingresan por la Web of Science. ¿Sí? Cuando ustedes están en la Web of Science, recuerden que es importante que se hayan registrado como usuarios a WOS y entonces dan clic en la parte que dice Insights. Y los enlaza a la plataforma, les puede pedir su email cuando ingresan por primera vez, se deben de autenticar con el usuario y password, mismo usuario y password que tienen de Web of Science, o de lo contrario registrar un email. Y entonces nosotros podemos ingresar a la plataforma de Insights. ¿Okay? Aquí está. Y entonces desde aquí yo puedo ir a crear los reportes. Aquí está la parte de los reportes customizados, que nosotros, personalizados, que nosotros vamos a ir creando, o bien los reportes predeterminados del sistema, ¿ok? Que son los que vamos a trabajar ahora a nivel institución o a nivel investigador. Lo podemos seleccionar desde aquí o también desde aquí. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar un reporte por institución. Estos reportes ya están aquí, ¿sí? Lo único que realizo es, yo puedo visualizar investigación, colaboración y documentos más citados a través de una institución, lo puedo guardar, puedo descargar el PDF, puedo compartir por email,
¿ok? Y lo único que tengo que hacer es colocar el nombre de la institución dentro de las más de 15,000 instituciones que hay unificadas dentro de la plataforma de Insights. Entonces, la Universidad de Antofagasta, aquí está, la selecciono. Me cercioro que aparezca para... Aquí está, ahora sí. ¿Ok? Y entonces, yo aquí puedo ver el rango de años está entre 2015 y 2018. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, desde 1980 al 2020. Puedo seleccionar que incluya los documentos del Emerging Sources Citation Index, que o no, aquí los quité o aquí los incluyo. De lo contrario, si los quito únicamente, va a incluir todo lo que se encuentra en el índice de ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades, Conference Proceedings y Book Citation Index. Si quiero que además incluya los del Emerging Sources Citation Index, los índices de citas de fuentes emergentes, entonces también los selecciono. ¿Okay? Entre 1980 y 2020, o puedo seleccionar una ventana de años, por ejemplo, desde los últimos 5 años, del 2016 al 2020, y tengo el desempeño de la investigación, la colaboración, la utilización en publicaciones en revistas y los documentos más citados. En desempeño de la investigación, tengo, por ejemplo, aquí una visualización en nivel de área de GIP, que son 6 áreas, ¿sí? Principalmente publica en el área de ciencias físicas, el 45% de sus publicaciones de los últimos 5 años, recuerden que estamos viendo entre el 2016 y 2020, incluyendo los Emerging Sources Citation Index, está enfocado al área de las ciencias físicas, posteriormente de Life Science, el 26%, 453 documentos, aquí son 802 documentos, en Ingeniería y Tecnología 19%, 331 documentos, y en menor cantidad, 31 documentos no, 9 documentos en Artes y Humanidades, que representa el 1% del total en base a este esquema de clasificación. También tenemos el esquema de clasificación de las categorías de la Web of Science, que son 254 categorías temáticas. Y aquí tenemos que principalmente los autores de la Universidad de Antofagasta en los últimos 5 años publicaron en el área de astronomía y astrofísica. Son 302 documentos. El siguiente área es Energy and Fuels, 115, Material Science Multidisciplinary 78, Marine and Freshwater Biology 80, etc. ¿Sí? Aquí puedo ir a ver los datos completos a través de la ventana de datos de Insights, que ahora vamos a ir para allá. O por cada gráfico lo puedo guardar, puedo descargar la imagen, puedo descargar el PDF o ir nuevamente al análisis completo, ¿sí? Dentro de la ventana de todos los datos de Insights. ¿Okay? De productividad, en los últimos 5 años podemos ver el número de documentos publicados por año entre el 2016 y 2020. Sí, cómo ha ido incrementando esa cantidad de documentos publicados, 379 documentos en 2020, 208 en 2016. Aquí el porcentaje de documentos publicados. Lo tenemos aquí. Que incrementó en aproximadamente un 54%. Entre
perdón, un 82%, 182% entre 2016 y 2020, duplicó. Llegó al 100% y en un 82% publicó más documentos en 2020 que lo que publicó en 2016. En base a las citaciones que ha recibido los documentos publicados de autores de la Universidad de Antofagasta, ¿sí? Aquí vemos que en los últimos 5 años, bueno, en base obviamente a lo más reciente, aquí en 2018, han sido documentos mayormente publicados de los últimos 5 años, y también el impacto de citas normalizado por categoría de los documentos publicados en los últimos 5 años de autores de la Universidad de Antofagasta ha estado por encima de la media global y encima de la media el impacto de citas normalizado por categoría de lo publicado por autores de Chile también. Igual en el 2018 estuvo 3 veces arriba de la media global el impacto de citas de los documentos que publicó la Universidad de Antofagasta, de lo esperado en las categorías que se publicaron en la media global. Y aquí vemos también, por ejemplo, el número de documentos, igual, en los últimos 5 años, en donde principalmente, en qué tipo de revistas, principalmente han publicado los autores de la Universidad de Antofagasta, si son revistas de cuartil 4, de cuartil 3, cuartil 2 o cuartil 1. Vemos también información sobre la colaboración. ¿Con qué países colaboran principalmente los autores de la Universidad de Antofagasta? ¿Sí? Con todos estos países, mientras mayor y mayor color hay en el mapa, mayor colaboración de documentos hay con estos países. Y el porcentaje de colaboración internacional a través de los años también. Y de los países con los que colabora principalmente la universidad, ¿en qué áreas colabora principalmente? ¿Y con qué países? También tenemos este gráfico. ¿Con qué instituciones también colabora principalmente? Con la Universidad Católica del Norte. La Universidad de Antofagasta colabora principalmente con la Universidad Católica del Norte, con la Centro Nacional de la Recherche Scientifique, con la Católica de Chile, con la Universidad de Concepción, etc. Vemos la colaboración que tiene con otras instituciones. Podemos analizar la colaboración y el impacto de la colaboración a través de los reportes customizados, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, la utilización en revistas, el desempeño a nivel revista de lo que publican los autores, en qué revistas están por encima del promedio de citaciones a nivel revista. ¿En qué revistas están teniendo más impacto con respecto a otros documentos publicados en la revista? Los autores de la Universidad de Antofagasta, en la Astronomical Journal, en la Astronomy and Astrophysics, en la European Physical Journal C. En estas revistas, los autores están teniendo un impacto de citas normalizado por revista por encima de lo esperado dentro de lo que se publica dentro de estas revistas.
¿Y en cuáles publican más frecuentemente? Aquí podemos ver las revistas en las cuales publican más frecuentemente los autores de la universidad. ¿Sí? La Astronomy and Astrophysics, recuerden que estamos viendo los últimos 5 años, es en la que han publicado definitivamente más. Astronomy and Astrophysics, y la Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, la Astrophysical Journal, la European Physical Journal, sí. Y aquí está la otra. Y la Astronomical Journal tiene mayor impacto. ¿Qué revistas están los autores de la Universidad de Antofagasta citando? Están citando principalmente estas revistas en estos años retrospectivos, y estas otras revistas son los que están citando a los autores de la Universidad de Antofagasta. Y también podemos ver los documentos más citados. Aquí tenemos los documentos más citados de la universidad, del mayor citado al menor citado en la revista y el año de publicación. ¿Okay? Y esta información ya está aquí. No es necesario cambiar nada más el año que queremos analizar. Aquí estamos viendo de entre el 2016 y 2020. Podemos analizar únicamente el 2020, por ejemplo. Los documentos más citados en el 2020, etcétera. Podemos la colaboración en el 2020. Aquí tenemos, podemos visualizarlo por año. ¿Ok? Entonces, nosotros ya tenemos aquí toda la información y lo podemos descargar. Ahí está, dice que espere, así que esperamos. Y aquí está, abrimos el reporte y aquí está ya el reporte de lo que descargué, el rango, incluyendo el Emerging Sources Citation Index, etcétera. Y aquí ya lo tengo todo el reporte sobre la universidad en un PDF. O bien puedo ir descargando o compartir. Puedo ir descargando la imagen. Para realizar mis presentaciones. ¿Okay? Y también de esta forma podemos analizar a nivel de investigador. Pero aquí es súper importante que conozcamos el Researcher ID de un investigador. ¿Ok? Para esto, bueno, me voy a basar, voy a buscar un investigador. Vamos a ver aquí de los documentos más citados. Vamos a basarnos en un investigador de la universidad. Un segundo, perdón, me voy a adelantar un poco aquí.
quiero agregar aquí el Researcher ID para poder mostrarles los reportes que se hacen en base al Researcher ID de un investigador. ¿Okay? Entonces vamos a tomar este como ejemplo. Espero que me lo copie. J, vamos a anotarlo para que me acuerde. 59, 64, 20, 15. ¿Ok? Entonces, ahora entramos aquí, a esta página. Vamos a ir nuevamente a Insights y ahora vamos a hacer un reporte por investigador. ¿Ok? Y aquí es necesario, como les comentaba, tener el número de investigador. Aquí ya hay un ejemplo. Yo quería, bueno, utilizar un ejemplo de la universidad. Tenemos que tener el número ORCID o el número Researcher ID. ¿Ok? Y aquí vamos a colocar el número del investigador de la Universidad de Antofagasta. Vamos a buscar. ...64... aquí está, guión 2015. Ahí está. ¿Ok? Y entonces, en base al número de Researcher ID ORCID, yo voy a tener toda la información, si quiero, la ventana de tiempo, obviamente el número de los años de publicación del autor, si incluyo los documentos en el Emerging Source Citation Index o no, ¿sí? Yo voy a dejar abierto porque en realidad desconozco, ¿no? Fuera de la institución, la ventana de tiempo de los años de publicación de este autor, pero bueno, aquí lo voy a dejar abierto. Y aquí tenemos, por ejemplo, en investigación, tiene un índice H de 42, quiere decir que 42 documentos han sido citados por lo menos 42 veces cada uno. Ha publicado 156 documentos entre 1980 y 2021. Tiene 7.052 citas en total, estos 156 documentos. 26.92% de documentos están dentro del top 10% de citaciones. Ha publicado es un autor del área de astronomía y astrophysics, un investigador de astronomía y astrophysics. Aquí vemos la productividad por autor, por investigador, a través de los años, desde el 2007 hasta el 2020, el número de documentos publicados por año. El impacto de citas normalizado por revista, el impacto de citas de los documentos que ha publicado en base a las revistas en las cuales ha publicado este investigador. ¿En qué revistas ha tenido mayor impacto los documentos que ha publicado? Ha publicado principalmente en revistas de cuartil 1. No, cuartil 1 y cuartil 2, las menos. El impacto de citas por categoría de los documentos publicados por autor, de este autor. La colaboración, ¿con quiénes colabora este autor? ¿Con qué instituciones? ¿Tiene colaboración internacional? Tiene 156 documentos, 155 colabora en forma internacional, tiene un 99% de colaboración. 7 colabora con la industria, en 7 documentos ha colaborado con la industria, un 4% de colaboración con la industria. ¿Con qué instituciones principalmente colabora este autor? ¿Con autores de qué instituciones? ¿Sí? Y también podemos revisar los documentos más citados. Aquí tenemos el documento
más citado de este autor, del más citado al menor citado. ¿Sí? Y también lo podemos descargar, lo podemos compartir, toda la información a nivel de autor. Por eso es muy importante que ojalá los investigadores de la institución puedan generar un número ORCID, un registro de investigador a nivel ORCID o a nivel Researcher ID, porque esto permite dar seguimiento a la actividad científica a nivel investigador y que trabajar, por ejemplo, con las diferentes variantes de nombre de investigador que pudieran tener. ¿Ok? Ahora vamos a ver reportes personalizados. Vamos a crear reportes, tablas y gráficos dinámicos según sus necesidades, elaborando informes propios. Y aquí nosotros podemos ir desde la opción de analizar y también desde analizar, desde esta opción, al empezar un análisis, nos muestran diferentes opciones, nos lleva por un tour guiado en donde nos resuelven preguntas que queramos nosotros enfocarnos. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas de citación más impactantes de una organización, de una institución en específico? ¿Cuáles son las áreas de investigación top de una institución en específico? Le doy clic aquí y me lleva por una guía, por un tour guiado. Paso número 1, selecciona institución o área de investigación. Paso número 2, ahora selecciona esto. Paso número 3, y así me lleva paso a paso en base a la solución de estas preguntas que aquí aparecen. ¿Okay? Entonces vamos ahora a realizar reportes. Miren, por ejemplo, desde aquí puedo seleccionar a nivel investigador, a nivel institución, a nivel país, a nivel área de investigación, publicaciones o agencia de financiamiento. O desde aquí, lo que les comentaba, puedo explorar reportes. Aquí nuevamente, puedo irme directamente y seleccionar, estos son los reportes predeterminados a nivel institución o a nivel investigador. Me fui a otro lado. Seleccioné era aquí, estar un análisis, perdón. Empezar un análisis. Aquí era. Volví al de los reportes. ¿Ok? Era empezar un análisis porque vamos a analizar ahora. Y aquí ya está a nivel institución, a nivel, aquí lo puedo nuevamente ir directamente, que es lo mismo que seleccionar aquí, o bien en la parte aquí inferior tengo la opción para contestar preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las top áreas de investigación que produce una institución en específico? Si le doy clic aquí, tengo 8 pasos para hacerlo. Tengo que hacer 8 pasos para obtener esa información. ¿Ok? Entonces, voy por el paso número 1. Para este análisis, elijamos área de investigación. Ok, voy a elegir área de investigación. Ya. Ya me llevó al paso 4. Empezamos con Start. Ahora dice que seleccione el esquema para elegir la categoría en la cual quiero trabajar. Y voy a seleccionar también después, el paso 6, el nombre de la institución que quiero visualizar.
y dentro de la tabla seleccionar los filtros que quiero aplicar para poder analizar mi información. ¿Okay? Entonces, aquí yo voy seleccionando cada uno a través de los paso a paso de empezar un análisis con estos ejemplos, que son los casos más comunes, ¿no? O bien, voy directamente a analizar por investigador, por institución, etcétera, o desde aquí también. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, de Chile, todas las instituciones a nivel todas las instituciones de Chile en astronomía y astrofísica, el impacto para ver cómo está posicionada la Universidad de Antofagasta en esa área. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar instituciones. Empezar. Voy a eliminar Antofagasta. Voy a eliminar el año. En forma predeterminada me elige del 2016 al 2020. ¿Sí? Yo aquí tengo nuevamente estos para poderme mover entre reportes. Aquí está el tipo de análisis que voy a hacer a nivel institución. Desde aquí yo puedo también cambiar qué tipo de reporte quiero hacer a nivel análisis. El periodo, aquí están los filtros, indicadores y líneas de base. El dataset es el dataset de Insights con el que yo estoy trabajando, ¿sí? El que tiene la plataforma. Si yo exporté de WOS datos, entonces me va a aparecer aquí un nuevo dataset, que es el que yo haya exportado desde Web of Science. ¿Ok? Pero si no he exportado nada, bueno, tengo únicamente el dataset de Insights. Puedo incluir o no documentos del Emerging Sources Citation Index. Y aquí puedo ver la ventana de tiempo. Aquí puedo hacerlo desde aquí. ¿Okay? Puedo seleccionar, por ejemplo, los últimos 10 años. 2010. Si tengo buen pulso, puedo utilizar esto que tengo aquí. O aquí también me puedo mover. De aquí a aquí, no sé. Tengo diferentes opciones. Aquí están los filtros, la ventana de tiempo entre 2010 y 2020. Está la parte visual, aquí están los diferentes gráficos que puedo visualizar o está la tabla. ¿Ok? Voy a quitar esto. Entonces, actualmente, entre el 2010 y 2020 hay 14.928 instituciones unificadas dentro de Insights. ¿Sí? Yo puedo seleccionar únicamente por location, aquí dentro de los filtros. Puedo seleccionar que incluya únicamente las de Chile, por ejemplo, o las de América Latina. Si me quiero comparar con toda la región, puedo colocar Latinoamérica o solo Chile, como yo quiera compararme. Actualizar resultados. Están todas las de América Latina, ¿ok? Son 793 instituciones, pueden ser académicas, están todos los tipos de organización, académicas, corporativas, sistemas académicos, gobierno, etcétera. Entonces, si yo quiero incluir únicamente las académicas, ahora tengo 620 instituciones de América Latina, ¿ok? Y si quiero incluir únicamente por área de investigación, dentro de los filtros, yo puedo seleccionar por tipo de documento, únicamente los que publicaron en artículo, o en Open Access, únicamente los que sean acceso abierto, o por número de documentos, que sean dentro de un rango de documentos publicados nada más, o que nada más hayan publicado en revistas de cuartil 1, o aquí de áreas únicamente, y aquí están los diferentes esquemas. ¿En qué esquema de clasificación? Bueno, de la Web of Science, quiero únicamente de Astronomy, en la clasificación de WOS, de Astronomy and Astrophysics Update, y quiero ver la producción científica
de Latinoamérica, de instituciones académicas de América Latina, en Astronomy and Astrophysics, ¿ok? En los últimos 10 años son 294 instituciones, ¿sí? Y está ordenado por número de documentos publicados. Yo aquí puedo agregar indicadores, aquí están los indicadores, ¿se acuerdan todos los indicadores métricos que vimos? Aquí están todos, aquí es a nivel institución, todos los que puedo ir agregando a nivel institución, ¿ok? O bien los puedo agregar también aquí. Y estos indicadores los voy agregando en mi tabla, que está aquí. ¿Ok? O los puedo quitar. Yo voy agregando los indicadores que quiero visualizar y está ordenado por documentos, el número de documentos, pero aquí están todos los, cómo lo puedo ordenar por veces citado, por porcentaje de documentos citados, por impacto de citas normalizado por categoría, etcétera. ¿Ok? Está del mayor documento al menor documento publicado en los últimos 10 años. La UNAM de México tiene el mayor número de documentos publicados en Astronomy and Astrophysics en los últimos 10 años. Luego la Universidad de Sao Paulo. ¿Sí? Aquí el rank va en base al número de documentos publicados porque es el rank que yo les di. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si lo ordeno por veces citado, el ranking varía porque va a ser en base al orden en que yo lo clasifiqué. Si es por veces citado, si es por impacto de citas normalizado por categoría, cuál es la institución que tiene más impacto de los documentos publicados. Pero miren aquí la UDLA de México tiene mayor impacto sus documentos, pero únicamente ha publicado 10. Y han sido citados 436 veces esos 10 documentos. La Autónoma de San Luis Potosí tiene 423 documentos publicados, tiene un impacto de 3,52. Han sido citados 25.966 veces estos documentos, versus la Universidad de Antofagasta, que en el impacto es un impacto de 3,49, también están por encima de la media, tiene 330 documentos publicados, han sido citados 10.854 veces. El 86% de los documentos han sido citados de la Autónoma de San Luis Potosí, el 94% de los documentos han sido citados. Por ejemplo, estos 34 documentos de la Universidad Federal de Alfenas han sido citados 1.590 veces. Por ejemplo, sería interesante conocer estos 10 documentos altamente citados de la Universidad de las Américas Puebla en Astronomy and Astrophysics. Están principalmente en revistas de cuartil 1, pero también hay documentos publicados en cuartil 2 y en cuartil 3. ¿Ok? De estos documentos de la Universidad de Antofagasta, yo lo puedo ver aquí, 330. Puedo ver los documentos, puedo exportar la tabla y puedo ver por documentos quiénes son los autores, las revistas, el área de investigación, el tipo de documento, el volumen, el año, las veces citados por documento, lo esperado de citas en la revista por documento, el impacto de citas normalizado en base a lo esperado por revistas y lo que tuvo el documento, 232 veces más de lo esperado en la revista. También de lo esperado en la categoría, en las veces citados, 298 veces más de este documento citado. Está en el percentil 0, es el top documento citado dentro de la categoría y dentro de la revista. ¿Se acuerdan que mientras más se acerque a 0 es
lo más citado dentro de la categoría, dentro de la revista. Miren el percentil de los documentos publicados de autores de la Universidad de Antofagasta en el área de astronomía y astrofísica. ¿Okay? Entonces, aquí puedo ver esa información, puedo ver las citas, 10.854 citas. Aquí le doy clic y puedo ver esta información, 10.854 documentos en donde ha sido citado. También. Y también, por ejemplo, puedo analizar, aquí fue a nivel institución, puedo analizar a nivel investigador. Voy a limpiar todos los filtros. Entre el 2016 y 2020, los últimos 5 años, nuevamente yo aquí puedo seleccionar, ¿sí? Puedo seleccionar por afiliado a la institución, y aquí puedo colocar Universidad de Antofagasta. Son todos los autores de la Universidad de Antofagasta. Pueden haber variantes de nombre de autor. Sí, está ordenado por documentos publicados, están en todas las áreas. Yo puedo nuevamente seleccionar por clasificación de Web of Science, por esquema de clasificación. ¿Sí? O puedo seleccionar, por ejemplo, los que han publicado en Open Access, etcétera, o los que están únicamente el número de documentos que hayan sido, por ejemplo, que hayan liderado la investigación, que hayan sido primer autor en 590 documentos, autores de la Universidad de Antofagasta, 310, han liderado la investigación, y puedo colocar además por área de investigación, que es la Astronomy and Astrophysics. Aquí yo puedo realizar todos los reportes que yo necesite, 3 investigadores, 28 documentos. Puedo realizar todos los reportes que yo realice, que yo necesite en base a los objetivos, en base a la pregunta que yo me haga. Voy a obtener todos los datos, todos los filtros, todos los indicadores para poder resolver esa pregunta. Entonces aquí Belorín Jorge, de la Universidad de Antofagasta, puedo ver sus documentos, el autor, que está como primer autor, que lidera la investigación, el impacto que tiene, 87% de sus documentos han sido citados. Aquí de estos autores han sido citados, tienen 3 o 2, pero todos han sido citados también. Las veces citados, el impacto de de citas en base a lo esperado dentro de la categoría temática, etcétera. ¿Ok? Ahora sí, por el tiempo, muchísimas gracias por su participación. Voy a ver si hay alguna pregunta. No sé si tengan alguna pregunta, pueden activar sus micrófonos. Mi correo electrónico susana.meneses@clarivate.com. Con mucho gusto me pueden enviar también preguntas. Si tienen alguna pregunta sobre la herramienta, como ven es una herramienta muy completa. Lo importante es que tienen ya todos los datos ahí, todos los datos recuperados de la Web of Science para que ustedes puedan solamente analizar y comparar. No sé si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat. Bueno, agradecer primero que todo la presentación. Lamentablemente no pude estar de un comienzo, pero es muy interesante todo lo presentado. Gracias. Bueno, le quiero comentar a todos y a todas que están presentes en esta reunión que se está grabando
y va a quedar alojada en nuestro canal de biblioteca de YouTube y además se va a enviar a los correos electrónicos